Bueno, muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. Nosotros les hablaremos acerca sobre las energías renovables. Nuestro grupo está integrado por María Celeste Sánchez, Desiree Jiménez y mi servidor, Emilio Mendoza. Bueno, nuestro tema será sobre las energías renovables y con esto iniciamos ya nuestra presentación. Bueno, vamos a empezar hablando acerca sobre lo que son los biocombustibles. Como dice la diapositiva, este biocombustible se obtiene a partir de lo que son los restos biológicos, ya sea animal, vegetal, con tal que sean de residuos orgánicos. Los biocombustibles se tienden a elaborar mezclando lo que son los restos orgánicos, incluyendo lo que son los alcoholes y ésteres o diferentes compuestos químicos mezclados con los desechos, ¿verdad? Que pueden venir originarios de la agricultura, incluso los podemos tener desde nuestro hogar, ¿va? Como los desechos que encontramos en nuestras cocinas, podemos realizar lo que son los biocombustibles. Los biocombustibles más utilizados alrededor del mundo son los que utilizan como en motores alternos, que serían a base de etanol y biodiesel, pero eso lo vamos a explicar más adelante a lo largo de la exposición. Bueno, les hablaré acerca sobre la biomasa. La biomasa también es conocida como bioenergía, debido a que también es extraída sobre diferentes, por decir así, materia orgánica o restos fósiles de los seres vivos y así sucesivamente. Como primera opción tenemos la biomasa natural. Es aquella que se realiza, por ejemplo, por la extracción de, de lo que conocemos como la basura, que muchas veces nosotros decimos que ya no nos puede servir, pero a lo largo del tiempo nos vamos dando cuenta que la podemos reutilizar y así fabricar lo que son diferentes compuestos que nos podrían generar un combustible alterno. Como segunda opción tenemos lo que son la biomasa residual. En este caso podemos encontrar lo que son la biomasa residual seca, que son, por ejemplo, lo que son las hojas caídas de un árbol, la madera, la podemos reutilizar para poder siempre realizar lo que es lo biocombustible a base de este material. Como también está la biomasa residual que es húmeda, que en este caso serían formados por los residuos de los ganaderos, por ejemplo, el estiércol húmedo mezclado con la tierra húmeda. Bueno, está lo que es la biomasa producida. En este caso ya sería como un compuesto que se realiza ya mezclando, podría ser la biomasa natural con la residual y así sucesivamente para crear lo que es el producto que estamos deseando. Bueno, les hablaré acerca sobre los combustibles alternativos. Como dice la diapositiva, es una sustancia líquida gasificable que puede ser utilizada en un motor de explosión interna. Hoy en día podemos encontrar lo que son vehículos que son a base de estos combustibles alternos, con lo cual lo que quieren estas industrias, es reducir el alto consumo de petróleo. Como por ejemplo tenemos el ciclo Otto, que puede ser a base de alcohol etílico procedente de la fermentación de azúcar, que es un proceso que podemos hacerlo sencillamente, como poner caña, disecarla y extraer lo que serían los azúcares, y mezclándolo con alcoholes podemos llegar a tener lo que es este ciclo Otto, que sería un combustible alterno. El alcohol complemento para la gasolina. El uso de alcohol en los motores. Como alternativa a la gasolina se propuso en los años 1970. Desde ahí ha venido una ardua camino, por decirse así, hasta lograr para poder
dejar de consumir tanto lo que sería el petróleo como el crudo que conocemos nosotros y poder implementar lo que sería lo que son los biocombustibles, que sería una alternativa para reducir lo que son, por ejemplo, los altos costos del petróleo, como hoy en día estamos viendo cómo día con día están incrementando. Entonces, al aplicar lo que sería el alcohol con como alternativa, por ejemplo, mezclado con diferentes compuestos para realizar un combustible, sería de alto provecho. Bueno, aquí podemos encontrar algunas ventajas de los biocombustibles. Como primera opción tenemos no incrementan los niveles de CO en la atmósfera, con lo que reduce el peligro del efecto invernadero. Esto es muy importante ya que hoy en día nos afecta mucho lo que es el efecto invernadero. Estas olas de calor que sentimos es por la degradación que puede tener nuestra atmósfera. Al usar biocombustible como es a base orgánico, no tendría daño. Como segunda opción tenemos proporciona una fuente de energía reciclable y por lo tanto es inagotable. Tenemos grandes cantidades, por ejemplo, de bosques, por los cuales podemos utilizar lo que son, por ejemplo, los escombros, por decir así, o sus residuos, por el cual podríamos ir incrementando siempre, realizar lo que son los biocombustibles. Bueno, tenemos la otra acción que sería la rentabilidad o rentabilización de las economías rurales y generan a favorecer la marcha de un nuevo en el sector agrícola. El sector agrícola es indispensable en esta parte, ya que nuestros productores, por ejemplo, en los alrededores, por decirse en la montaña, reutilizan mucho lo que son el estiércol y generan lo que es esas energías para poder no usar lo que son los combustibles. Mejoran el aprovechamiento de las tierras con poco valor agrícola, ya que en ocasiones se abandonan por la escasa rentabilidad de los cultivos tradicionales. Muchas veces se reutilizan, tendríamos que utilizar otro tipo de compuestos para realizar el producto. La ventaja es que como es a base orgánica, podemos realizarlo de diferentes compuestos para poder obtener la mezcla. Mejora la competitividad al no tener importar fuentes de energías tradicionales, como lo venimos mencionando, es a base de residuos. Entonces, nosotros de los desechos que podemos consumir en nuestros hogares, podemos realizar lo que son estos biocombustibles para así ya tener como alternativa sucesivamente a un futuro. Por otro lado, tenemos las desventajas. El costo de producción del biocombustible dobla aproximadamente al de la gasolina sin aplicar impuestos. Por ello no son competitivos sin ayudas públicas. Sabemos que muchas de las cosas son a base con el Estado, entonces como a muchas veces no pueden tener ganancias, entonces no se tiene mucho apoyo. Otro punto tenemos, se necesitan grandes espacios de cultivo, dado el total de la plantación se consigue un 7% de los combustibles. Muchas veces esto puede afectar, ¿verdad? Si es un pequeño productor que quiere implementar lo que son estos combustibles, muchas veces por no tener un eh, amplio, amplio, por decir así, terrenos, no pueden cultivar y producir esta materia prima para después reutilizarla. Y así sucesivamente hay diferentes tipos de desventajas que muchas veces no son favorables para la elaboración del producto. Bueno, ahora les hablaré acerca sobre el bioetanol. El bioetanol es un alcohol producido por la fermentación de azúcares que se encuentran como la remolacha, el maíz, el trigo, el sorgo y otros cultivos energéticos. También posee lo que es un alto contenido anticorrosivo y oxidante, que sería, por decir así, una biomasa de origen vegetal, ya que se utiliza mucho lo que son muchas veces el sorgo, por ejemplo, el maíz, que son productos energéticos que nos sirven para la elaboración.
Al ser una biomasa, el etanol es considerable una energía renovable, como viene extraído del campo, entonces es considerable energía renovable. El etanol como combustible. En la combustión el etanol produce más gases de efecto invernadero que la gasolina por cada gigajoule. Obtenido el etanol por arder produce un 71.35 kilogramos de dióxido de carbono, lo que se considera la gasolina como octano puro, lo que produce un 67 kilogramos de kilogramo. Muchas veces podemos encontrar ciertos parámetros donde son comparados, de muchas veces unas personas pueden usarlo, pero a la vez por el alto contenido de dióxido que puede eh, establecerse, no son muy utilizados. Siguiente diapositiva. Fuentes, procesos de fabricación. Siguiendo con las fuentes de proceso de fabricación, se habla de la fermentación. Esta se obtiene el etanol por fermentación anaeróbico, que son azúcares como la levadura, acuosa y posterior destilación. Los tipos de materia prima para la producción a gran escala del etanol son de origen biológico. Sustancias con alto contenido de sacarosa. Por ejemplo, el azúcar es alto en contenido de azúcar. Sustancias con alto contenido de almidón. En este caso, por ejemplo, la papa contiene mucho contenido de almidón. Sustancias contenido de celulosa. En este caso podemos encontrar la caña de azúcar. Bueno, y aquí podemos ver, por ejemplo, un diagrama donde se puede ver cómo es el proceso para llevar a cabo el combustible. Como dice la diapositiva, el etanol como combustible mezclándolo con la gasolina hay que eliminar el agua hasta alcanzar la pureza hasta un 99%. Como puedo ver, ahí está demostrado en la diapositiva diferentes tipos de, por decirlo así, la materia prima, que el maíz, trigo, la cebada, el sorgo, y así sucesivamente, y hasta llegar al punto de obtener la gasolina. La síntesis química. El etileno puede servir del etanol, un componente de gas natural, o nafta, derivado del petróleo. Tras la síntesis se obtiene una mezcla de etanol con agua, por lo cual se puede realizar la síntesis. Mezclas de combustibles con etanol. Generalmente, cuando el mayor contenido de etanol en una mezcla de gasoil, más baja su conveniencia. Para los motores corrientes de automóvil, el automóvil utilizan lo que es bastante el etanol. Por ejemplo, los vehículos que se realizan carreras utilizan bastante lo que es el etanol, ya que está disuelto. Y no es necesario la modificación de los motores. Entonces, por eso es bien utilizado en esa parte. Y aquí podemos ver cómo ha ido el incremento de los combustibles a base de los desechos orgánicos o biomasas. El biodiesel, me hablaré del biodiesel. El biodiesel se obtiene del procesamiento de aceites vegetales, pueden ser usados o reciclables, obtenidos de aluminosas de cultivos energéticos como el girasol, la colza y la soya, ya que estos son los más utilizados. Y existen dos tipos de combustibles que son obtenidos aparte de estos aceites, el cual tenemos el B20. El B20 es un combustible donde está elaborado con un 20% de biodiesel y el otro sería diésel natural. Por eso el B20, porque tiene un 20% de biodiesel. Está el B100. Este es un combustible que no tiene ninguna mezcla de algún diésel normal. Entonces 100% natural, por decirse así. Y aquí podemos ver unas tablas donde vemos reflejado
los tipos de aceite. Está el aceite de girasol, que es el más utilizado para la elaboración del biodiesel. Está el aceite de colza, que muchas veces es importado, el aceite de soja y el aceite de palma. El proceso del biodiesel. Existen al menos 3 formas de hacer funcionar motores diésel de biocompetencia, utilizando aceites vegetales, grasas de animales o ambos. Las 3 funciones tanto con aceites frescos como usados. Lo más utilizado para esta elaboración es el queroseno, que es muchas veces el que conocemos como el diésel, convirtiéndolo en biodiesel. El proceso. Este proceso puede llevar a cabo a raíz de lo que son triglicéridos o lo que son los aceites, mezclado con alcohol, lo cual sería el etanol, obteniendo una mezcla añadiéndole glicerina, que sería nuestro catalizador en este proceso. Las grasas de animales vegetales son los triglicéridos, que son los que se utilizan, ya que contienen de un 7 a 13% de la glicerina, que como he dicho anteriormente, es el que se utiliza como catalizador. La transferencia, este es el proceso donde se disminuye el alcohol por la glicerina utilizando la potasa. La potasa ayuda como medio de proceso en donde se sustituye el alcohol para ya solo tener una mezcla donde no esté involucrado este mencionado. Y aquí podemos ver unos pasos para realizar lo que sería la elaboración del combustible. Entonces, esta es una mezcla que se realizó por parte de la universidad con el material dado, donde utilizaron 35 gramos de sosa, que es en este caso la sosa sería la misma potasa. Mezclaron 2 litros de metanol en una botella, lo calentaron por 10 minutos y obtuvieron una mezcla de metóxido sódico. Calentaron los 10 litros de aceite a una temperatura de 40 grados. Después sigue el proceso del agitado, la mezcla y así lograr hasta llegar a cabo nuestro producto utilizando jabón para tenerlo ya listo, y se utilizaron para realizar este combustible, se utilizaron 2 litros aproximadamente se obtuvieron de los 35 gramos que se habían empezado. Y aquí podemos ver una imagen donde está reflejado lo que sería el proceso de elaboración. Lo dejo como el siguiente compañera, le seguirá hablando del tema. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Celeste Sánchez y voy a continuar con la exposición. ¿Se me escucha, verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, yo les voy a hablar un poco del biodiesel de aceite utilizado. El biodiesel se elabora por medio de la transesterificación, como les había explicado el compañero. Una reacción en la que se esterifican y se dividen los ácidos grasos a partir de moléculas de glicerina, en presencia de un catalizador. La receta para producir biodiesel a partir de aceite vegetal virgen es simple, pero es más complicada para producirlo a partir de aceite vegetal ya usado. Las propiedades químicas de un aceite que ha sido calentado en una freidora en presencia de alimentos ricos en agua, tales como son las patatas congeladas, difieren de las del aceite virgen. Siguiente. Bueno, ¿cómo hacer biodiesel a partir de aceite ya utilizado? Bueno, en primer lugar, vamos a deshacerlo del contenido de agua, ya que un exceso de agua en el aceite interferirá con la sosa, especialmente si se utiliza mucha sosa, ya que si dejamos bastante agua, lo que se hará es que esto terminará con un cubo de pasta gelatinosa. Como segundo paso, se calienta el aceite hasta 100 grados Celsius, hasta que pare de hervir. Entonces dejamos que el aceite se caliente. Bueno, el aceite usado necesita más catalizador que el nuevo. Entonces tenemos que calibrar cuánta sosa vamos a usar.
Esto implica determinar el pH, el nivel ácido alcalino. Esto normalmente se hace con un medidor de pH electrónico, pero como en la universidad no tenían, entonces lo que hicieron fue utilizar una solución de fenoltalía. La fenoltalía permanece descolorida hasta un pH de 8.3, a partir del cual se vuelve rosa y roja a un pH 10.4. Bueno, luego disolvemos 1 gramo de sosa en 1 litro de agua destilada. En un vaso de laboratorio pequeño disolvemos 1 mililitro de aceite caliente en 10 mililitros de alcohol isopropil puro y añadimos 2 gotas de solución. Lo que seguimos haciendo es utilizando una jeringa, añadimos la solución de sosa gota a gota a la solución de aceite alcohol fenoltalía, batiéndola todo el tiempo y contando cuidadosamente las gotas hasta que la solución permanezca rosa durante 10 segundos. Una vez realizado esto, procedemos igual que con el aceite nuevo, a medir la sosa y a mezclarla con el metanol para obtener metóxido sódico. Bueno, estará aún más caliente y llevará más tiempo mezclarlo, ya que hay más sosa, lo que lo hace todavía más peligroso. Luego añadimos a la mezcla con cuidado al aceite caliente y la agitamos y mezclamos durante 1 hora. Para un uso comercial, el biodiesel debe lavarse para eliminar cualquier resto de glicerina, jabón u otras impurezas. Entonces, una vez realizado todo esto, vamos a lavarlo, le añadimos agua y lo agitamos. Dejamos que el agua se deposite en el fondo, lo que necesita tiempo. Luego desaguamos y medimos el pH. Este proceso lo vamos a repetir hasta que el pH mida de 6 a 7. Pueda que tengamos que lavarlo hasta 8 veces o más. Si dejamos el biodiesel con aspecto un poco lechoso, significa que aún hay agua en él. Entonces, para eliminar el agua, lo que hacemos es que lo calentamos para que se evapore lo que es el agua. Siguiente diapositiva. Ahora voy a hablarles de los biodigestores. Un biodigestor o digestor es un reactor. Permítanme. Bueno, un biodigestor es un reactor químico simple donde se lleva a cabo la descomposición de desechos orgánicos, ya sea de origen animal o vegetal, con la finalidad de obtener productos aprovechables como es el biogás y en la mayoría de los casos bioabono líquido, mejor conocido como biol, que se utiliza como fertilizante para los sembradíos. Bueno, un biodigestor es un contenedor sellado herméticamente al que entra alcohol, desperdicios de comida, rastrojos de siembra y materia orgánica. En general, dentro del mismo ocurre un proceso de biodigestión anaerobio. En la biodigestión anaerobia, la materia prima se transforma en un biofertilizante llamado biol y también se produce biogás, mismo que puede utilizarse para tareas como lo es la cocción, la calefacción y la electrificación. Los biodigestores son muy importantes en zonas rurales donde son utilizados como fuente de energía y de fertilizantes, dándole un segundo uso a los desechos diarios. Siguiente diapositiva. ¿Qué es el biogás? El biogás es una mezcla de gases cuyos principales componentes son el metano y el dióxido de carbono, el cual se produce como resultado de la fermentación de la materia orgánica en ausencia de aire, por la acción de un grupo de microorganismos. El biogás es un gas combustible que proviene de la descomposición de desechos orgánicos, gracias al trabajo de bacterias. Como resultado de la descomposición se produce gas metano,
que corresponde químicamente al mismo combustible que conocemos comercialmente como gas natural, y un fertilizante orgánico llamado digestato. Todo este proceso ocurre en ausencia de oxígeno, generalmente en un biodigestor. Los desechos o residuos orgánicos que sirven para producir biogás pueden ser de todo tipo, como estiércol de animales, purines, basura orgánica, vegetal y animal de mercados, mataderos, lodo de plantas de tratamiento de aguas hervidas, domiciliarias, residuos de cocina y procesos de transformación alimentaria, como lo es el suero de la leche, la industria vitivinícola y de la cervecería. Siguiente. Un poco de historia. Bueno, cuando esta mezcla de gases se produce en forma natural, gas de pantano fue descubierto y reportado por Shirley en 1667 y es el responsable de los llamados fuegos fatuos. Bueno, Volta fue el primero en reconocer una relación entre el gas de los pantanos y la vegetación en descomposición en el fondo de los lagos. En 1808, Humphrey Davy colectó el metano e inició la experimentación que puede considerarse como el principio de la investigación en el campo. Sin embargo, su interés no estaba enfocado a resolver problemas de energía, sino hacia la producción agrícola. En 1883 a 1884, Pasteur y Gallon, su colaborador, concluyeron que la fermentación de estiércol en ausencia de aire producía un gas que podía ser usado para la calefacción e iluminación. En 1896, el biogás fue utilizado en el alumbrado de una calle en Exeter, Inglaterra, siendo esta su primera aplicación importante. A fines del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, en varias ciudades de Europa, India y Estados Unidos se instalaron plantas para el tratamiento de aguas negras, en donde los sedimentos de alcantarillado eran sometidos a digestión anaerobia. El gas producido se utilizó para el alumbrado público o como parte del combustible necesario para operar la planta. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la composición del biogás. Con el término biogás se designa a la mezcla de gases resultantes de la descomposición de la materia orgánica, realizada por acción bacteriana en condiciones anaeróbicas, como ya lo había explicado anteriormente. Bueno, los principales componentes del biogás son el metano y el dióxido de carbono. Aunque la composición del biogás varía de acuerdo a la biomasa utilizada, su composición aproximada se presenta a continuación. Bueno, el biogás está compuesto por metano de un 54-70% de volumen, con un dióxido de carbono de 27 a 45% de volumen, con hidrógeno de 1 a 10%, de nitrógeno de 0.5 a 3%, de ácido sulfúrico de 0.1%. Bueno, mientras mayor sea la cantidad de metano, mayor será el poder calorífico o el potencial energético del biogás. El metano es un gas de efecto invernadero que tiene una alta incidencia en el calentamiento global, 23 veces mayor al de una molécula de dióxido de carbono. Por lo tanto, capturar y utilizar directamente el biogás para cocinar, calefacción o generar electricidad contribuye a mitigar el efecto invernadero derivado de la descomposición de los residuos. Siguiente. ¿Cómo se produce el biogás? Como se señaló anteriormente, el biogás se produce mediante el proceso de fermentación de la materia orgánica en ausencia de aire, o sea, en condiciones anaeróbicas, quedando como residuo el proceso de lodo estabilizado, que es un excelente mejorador de suelos con un alto valor fertilizante.
Debido a esto último, es factible procesar los desechos animales y residuos agrícolas que se encuentran presentes en el medio rural para producir gas combustible, sin afectar el uso actual que se le da a estos materiales, lo que generalmente se incorpora a los terrenos de cultivo. Bueno, los desechos mezclados con agua se introducen en un recipiente cerrado, que es el digestor, que es donde se realiza el proceso de generación de biogás. Cuando el digestor es de carga diaria, todos los días se carga con una cantidad dada de desechos mezclados con agua y del digestor sale un volumen de lodos fertilizantes igual al de la mezcla alimentaria. El biogás se genera en forma continua durante todo el día y cuando se trata de un digestor que trabaja a régimen de lote, se carga todo de una sola vez, no descargándose hasta después de 2 o 3 meses. Cuando se vacía el residuo y se aplica al campo, en este caso, la cantidad de biogás producida es mayor en las primeras semanas y va bajando a medida que transcurre el tiempo, por lo que casi siempre se instalan varios digestores en batería, los que se cargan en forma alternada con el objetivo de disponer siempre de la cantidad requerida de biogás. Siguiente. Bueno, la utilización de los biodigestores, además de permitir la producción de biogás, ofrece enormes ventajas para la transformación de desechos. Una de ellas es la temperatura. El proceso de temperatura se lleva a cabo en un amplio rango de temperaturas, desde 15 hasta 60 grados centígrados. Sin embargo, para que las bacterias formadoras de metano trabajen en forma óptima, se requiere mantenerlas a temperaturas que oscilan entre 30 y 60 grados Celsius, dependiendo del tipo de bacterias que se adopten y se desarrollen. Los rangos que tenemos son el rango mesofílico y el rango termofílico. El rango mesofílico que va entre 30 a 40 grados Celsius. Las bacterias que se desarrollan en este rango de temperatura se producen fácilmente y pueden permanecer activas si no ocurren cambios súbitos de temperatura. La temperatura óptima es de 35 grados centígrados y la mayoría de los desechos orgánicos se pueden digerir a esta temperatura produciendo biogás. El rango termofílico que va de 55 a 60 grados centígrados, este rango de temperatura en el que produce mayor cantidad de biogás que en el anterior y en tiempos más cortos, en general, solo es usado en las grandes instalaciones a nivel industrial, ya que se requiere de un control muy preciso. Las bacterias termofílicas son muy sensibles a los cambios de temperatura y en pequeños sistemas resulta antieconómico mantener esa temperatura controlada, especialmente si estamos en climas fríos. El tiempo de retención. Las bacterias requieren de un cierto tiempo para degradar la materia orgánica. La velocidad de degradación depende en gran parte de la temperatura, ya que a mayores temperaturas, el tiempo de retención requerido para obtener una buena producción de gas es menor. Siguiente. Ahora les voy a hablar de los tipos de biodigestores. Tenemos lo que son los pozos sépticos. Es el más antiguo y sencillo digestor anaerobio que se conoce, utilizado normalmente para la disposición de aguas residuales domésticas. Se cree que de ahí deriva el uso potencial de los gases producidos por la fermentación anaeróbica para el uso doméstico. Para la correcta operación de estos pozos, es requisito indispensable aislar las aguas hervidas que caen en él, de las que contienen jabón o detergentes, ya que el efecto de los jabones y en especial de los detergentes inhiben la acción metabólica de la bacteria, razón por la que los pozos se colmatan con rapidez y dejan de operar, haciendo necesario destaparlo frecuentemente para comenzar de nuevo la operación. También tenemos los biodigestores del domo flotante. Este es un
biodigestor indio. Este biodigestor consiste en un tambor originalmente hecho de acero, pero después reemplazado por una fibra de vidrio reforzada en plástico para superar el problema de corrosión. Normalmente se construye la pared del reactor y fondo de ladrillo, aunque a veces se usa fuerza en hormigón. Se entrampa el gas producido bajo una tapa flotante que sube y se cae en una guía central. La presión del gas disponible depende del peso del poseedor de gas por el área de la unidad y normalmente varía entre 4 a 8 centímetros de presión de agua. Siguiente. También tenemos los biodigestores de domo fijo y estos son chinos. Este reactor consiste en una cámara de gas firme construida de ladrillos, piedra u hormigón. La cima y fondo son hemisféricos y son unidos por lados rectos. La superficie interior es sellada por muchas capas delgadas o mortero para hacerlo firme. La tubería de la entrada es recta y extremos nivelados. Hay un tapón de la inspección a la cima del digestor que facilita el limpiado. Se guarda el gas producido durante la digestión bajo el domo y cambia de sitio algunos de los volúmenes del digestor en la cámara del efluente, con presiones en el domo entre 1 y 1.5 metros de agua. Esto crea fuerzas estructurales bastante altas y esta razón para la cima, esta es la razón para la cima hemisférica y el fondo. Se necesita materiales de alta calidad y recursos humanos costosos para utilizar este tipo de biodigestores. También tenemos el biodigestor de estructura flexible. Bueno, la inversión alta que exigía construir el biodigestor de estructura fija, porque como les dije, es bastante costoso, resultaba una limitante para el bajo ingreso de los pequeños granjeros. Entonces, esto motivó a ingenieros en la provincia de Taiwán en los años 70 a hacer biodigestores de inicialmente se usaron nylon y neopreno. Para ellos, demostraron ser relativamente costosos. Un desarrollo mayor en los años 70 era combinar PVC con el residuo de las refinerías de aluminio, producto llamado el barro rojo PVC. En este digestor, el gas se acumula en la parte superior de la bolsa, parcialmente llena con biomasa en fermentación. La bolsa se va inflando lentamente con una presión de operación baja, pues no se puede exceder la presión de trabajo de la misma. Siguiente. El biodigestor de estructura flexible representa los siguientes componentes. El tubo de admisión. Este es un tubo de plástico de 20 a 30 centímetros de diámetro que debe usarse para la admisión de desechos y debe sumergerse en los residuos al menos a 15 centímetros de profundidad. También tiene lo que es el fermentado y bolsa de almacenamiento, que este es el principal componente del biodigestor, y la bolsa de almacenamiento está en la parte superior del biodigestor. El tamaño del fermentador depende de la cantidad de desechos a fermentar por 0.3 metros cúbicos, pero este no debe ser muy grande. Si la cantidad de desechos a tratar es elevada, se puede conectar cámaras múltiples por medio del tubo plástico. Este sistema posee una mayor área superficial, es muy eficiente. Su limitante es que puede ser o puede resultar muy costoso. Tubo del afluente. Bueno, el diámetro del tubo debe ser de 4 a 6 pulgadas de material de plástico. Este se localiza por debajo del tubo de entrada en el lado opuesto del digestor. También tenemos el tubo de metano.
ya que este tubo se ubica en la parte de la bolsa de almacenamiento de metano. Este tubo debe tener 2 pulgadas de diámetro y se usa para transportar el biogás a su lugar de uso. El tubo posee una salida que está sumergida en agua y que drena la humedad condensada. También tenemos un dispositivo de seguridad. Este se utiliza para prevenir la ruptura del fermentador debido a presiones altas de la fermentación anaeróbica de los desechos. Consiste en una botella de al menos 10 centímetros de profundidad insertada al tubo de salida. Cuando la presión del digestor es mayor a la del agua, se libera el biogás. También tenemos el tubo de limpieza. Bueno, el lodo que se sedimenta en el fondo del biodigestor debe ser removido cada 2 años. Entonces, la tubería sirve para evacuar estos lodos por mecanismos como bombeo. También tenemos una instalación. Lo primero que se debe hacer es preparar un foso que debe ser un poco más grande que el biodigestor. Luego se procede, a instalar el biodigestor y los tubos de admisión y de afuente. Y después de 3 o 4 días se llena el foso con agua. Se descarga los desechos de animales, el agua que rodea el digestor puede ayudarle a expandirse completamente y disminuye la tensión que ejerce en los tubos de entrada y de salida. También tenemos mantenimiento. Estos biodigestores pueden tener una durabilidad de 20 años. En el caso de presentarse rupturas de este, puede ser fácilmente reparada del mismo material del biodigestor usando un adhesivo fuerte. La parte reparada debe permanecer seca hasta su endurecimiento por completo. Siguiente. Ahora, ¿cómo es una planta de biogás? Una planta de biogás consiste básicamente en un tanque o pozo llamado digestor, donde ocurre la fermentación y un contenedor hermético que tiene como función almacenar el biogás producido. Las dos partes pueden estar juntas o separadas y el tanque de almacenamiento puede ser rígido o flotante. La carga y la descarga del sistema puede ser por gravedad o por bombeo. El procesamiento de desechos en el digestor permite generar biogás y como residuo del proceso se tiene un excelente abono orgánico que lleva el nombre de bioabono. Bueno, en China se encuentran operando actualmente más de, creo que 8 millones de digestores y cerca de 80,000 en la India, mismos que se suplen de biogás y bioabono al mismo número de familias. Una planta de biogás de carga diaria tipo Hindu de 4 metros cúbicos de volumen puede producir 3 metros cúbicos de biogás por día a partir del lodo, el desecho producido diariamente por unas 3 vacas y 75 litros de agua caliente. Esta cantidad de biogás normalmente es suficiente para cocinar los alimentos de una familia de 5 a 6 miembros. Siguiente. Y por último, les voy a hablar de las características del digestor. Bueno, primero deberá ser hermético con el fin de evitar la entrada de aire, el que interfiere con el proceso y fugaz del biogás producido. También deberá estar térmicamente aislado para evitar cambios bruscos de temperatura, lo que usualmente se consigue construyendo los enterrados. Aún no siendo un recipiente de alta presión, el contenedor primario de gas deberá contar con una válvula de seguridad. También deberá contar con medios para efectuar la carga y descarga del sistema. Los digestores también deberán tener un acceso para mantenimiento y se deberá contar con un medio para romper las natas que se forman. Esto ha sido todo de mi parte y los dejo con mi compañera. Bueno, voy a continuar con la exposición, que es dimensiones de una planta de biogás, ¿verdad? Las dimensiones de la planta y diseños, antes de proceder al diseño de una planta para el medio rural,
Es preciso determinar el potencial y de generación de biogás presente con el objeto de definir su factibilidad, tomando en cuenta que la forma de manejo del ganado en estas comunidades impide recolectar todo el estiércol producido en sus animales, pues el diseño de esa planta de biogás dependerá del tipo y cantidad de desechos disponibles que tendremos, ¿verdad? De las condiciones climáticas también, así como de los materiales de construcción que se dispongan en cada sitio de esta planta. Con objeto de minimizar el costo de la planta, pues esta deberá de ser un tamaño adecuado a cada necesidad que nosotros tengamos y también debe ser construida donde sea posible con materiales de mano de obra locales. La siguiente, por favor. Como pueden observar, pues tenemos los datos experimentales que a continuación se presentan, pues permiten hacer este tipo de cálculos. ¿Qué cálculos? Pues en el dato A, el dato se refiere a una estimación de la cantidad de estiércol que es posible recolectar, ¿verdad? De todo lo producido, cuando el ganado no está estabulado. En la parte B, pues este valor varía según el diseño utilizado y los datos presentes son para un digestor de tipo hindú, perdón. Bueno, en el tipo animal, pues tenemos cerdos, gallinas y este es humana, ¿verdad? Ahí, como lo podemos observar en la imagen, y ahí está el estiércol fresco producido al día. Esos son los datos que podemos utilizar. Y también los litros de biogás por cada kilogramo fresco. También en el otro recuadro pues tenemos el equipo y el consumo del biogás. Pues ¿qué equipo vamos a usar? Estufas, lámparas, refrigeradores y el motor. Y ahí está el consumo de biogás por metros cuadrados por hora. Metros cúbicos por hora, perdón. La siguiente, por favor. La siguiente dice, a manera de ejemplo, consideremos los siguientes casos. Pues se requiere biogás para cocinar durante 5 horas a una estufa de 2 quemadores. ¿Qué significa esto? Según las tablas anteriores que vimos y tomando un promedio de consumo de 0.5 metros cúbicos por hora, se necesitan 2.5 metros cúbicos de biogás, para lo que se requiere 42 kilogramos de estiércol de vaca fresco al día. Se estima que esta cantidad de residuos se puede recolectar de 4 a 5 vacas. No es tabulada, ¿verdad? O 2 que sí lo están, eso no importa. Bueno, la siguiente dice que las necesidades que se quieren cubrir son las siguientes. ¿Qué necesidad vamos a cubrir? Pues para poder suministrar esta cantidad de biogás se requiere más o menos 125 kilogramos de estiércol de vaca, 12 vacas no estabuladas, 6 sí estabuladas, o 100 kilogramos de estiércol de cerdo con 43 animales, o bien 125 kilogramos de desechos de gallina con 694 gallinas. Eso es el promedio que vamos a utilizar o cualquier combinación de estas, ¿verdad? Como se puede observar ahí en los volúmenes del biogás, que igual es como la tabla anterior, estufa, lámpara, motor y el total que vamos a consumir en el volumen de biogás. Bueno, si resulta favorable la comparación entre las necesidades y el potencial de generación de biogás, se puede entonces proceder al cálculo de la planta, partiendo de la capacidad que tendrá la planta. Eso definirá su diseño, la ubicación, los materiales, las técnicas de construcción y también la forma de operación y también el mantenimiento. Eso es lo que lo va a definir todo eso. La siguiente, por favor. Localización. Bueno, dice una dimensión importante es la relativa al lugar donde se construya una planta de biogás. Eso es muy importante. Deberá ser un sitio donde la materia prima está accesible y el agua requerida esté disponible. Eso tiene que ser muy esencial para estas plantas. Para efectuarla, pues la carga diaria, ¿verdad? Se puede procurar estar lo más cerca posible del punto de biogás y al mismo tiempo facilitar el empleo de bioabono o su almacenamiento en caso de ser necesario. Pues la topografía de este lugar, se puede decir así como las características del suelo, tendrán influencia en el tipo de digestor que vamos a utilizar, la técnica constructiva o también los costos que vamos a tener, ¿verdad? Porque estas plantas no son nada cómodas.
Los niveles de agua subterráneas pueden también obligar a utilizar ciertos tipos de planta o así también cambiar la ubicación de esta planta. Si se trata de la planta a nivel comunal, la ubicación será distinta a la de un digestor familiar y deberá procurarse de un sitio que permita las futuras ampliaciones de esta planta y así no deducir los aspectos del acceso a la materia prima y la utilización de estos productos. Eso es muy importante en la localización. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las operaciones de una planta de biogás. Es muy sencilla. Esto, como se observa en la imagen, pues es lo que vamos a hacer. Que lo primero sería que está en el depósito controlado y esto pasa hasta la antorcha, como se observa aquí en la imagen. Y luego al central de generación y pasa por las conexiones de la red eléctrica. Y hasta que la planta de tratamiento sean lixiviados, hasta la parte de la lixiviación. Eso es básicamente lo que se hace en el transcurso de la planta de biogás, como se observa en la imagen. La siguiente. Ahora, pues, las generalidades de esta planta. En el caso específico del medio rural, donde hay ciertas limitaciones en la disponibilidad de desechos, no siempre sería factible manejar tiempos de retención muy cortos, por lo que normalmente se opta por un tiempo de retención o fermentación de 20 a 45 días, como ya se señaló. El volumen de carga diaria será igual al volumen de digestor dividido entre el tiempo y la retención. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues tampoco es posible que vamos a controlar el porcentaje de sólido de forma precisa, siendo suficiente al dar indicadores de agregar de 1 a 1.5 en volúmenes de agua por cada volumen de estiércol fresco que se va a alimentar el sistema y de esta forma completar la carga diaria. ¿Por qué? Por ejemplo, para cargar un digestor de 4 metros cúbicos, se indicará al usuario que diariamente agregue 4 cubetas llenas de estiércol fresco y entre 4 a 6 cubetas de agua, según lo seco que esté el estiércol en esta época del año. Entonces eso depende de la época en que estemos. Este régimen de carga llevaría a trabajar en condiciones de operaciones de aproximadamente 30 días de tiempo de retención en un 8% de sólidos totales. Pues también es conveniente que señalemos que el estiércol y las aguas se deberán homogenizar y de lo mejor posible. ¿Y por qué vamos a homogeneizarlos? Vamos a mezclarlos muy bien en una pileta y así de carga, de que entre el digestor. Así va a entrar el digestor en este homogenización. La siguiente, pues. Bueno, el mantenimiento es muy básico, ¿verdad? Es esencial que todos los componentes del sistema estén libres de fugas de gas para eliminar pérdidas. Eso es muy importante. El mantenimiento es una parte muy esencial porque ahí es cuando sabemos si vamos a perder o ganar, porque ahí hay riesgos de perder. Y acumulación de gas combustible en áreas confinadas por motivos de seguridad, así como la entrada de aire al sistema, lo que inhibe el proceso. Por lo tanto, se deberá efectuar inspecciones rutinarias por lo menos una vez por semana. Eso es muy importante. Tenemos que tener gente capacitada para este tipo de procesos, ¿verdad? Para asegurar que no se presente este tipo de fallas y permitir su corrección en el momento de ser detectadas. Porque si no las detectamos a tiempo, pues vamos a tener muchas pérdidas económicas y eso no nos va a convenir. Bueno, en las ocasiones en que se vacía este digestor, se deberá efectuar una inspección cuidadosa, como lo mencionaba, ¿verdad? En el interior del mismo para detectar y corregir problemas de construcción que pudieran haberse presentado. Esos son los problemas que nos van a traer. Pues se deberá también aplicar un recubrimiento a base de una pintura anticorrosiva a todas las partes metálicas internas del sistema, así como a las tuberías y a las conexiones de constante contacto con el biogás, a las conexiones que están en contacto con el biogás. Eso es importante en el mantenimiento, así que la siguiente, por favor. Bueno, el biogás,
Para finalizar, pues los usos de biogás que vamos a mencionar. Pues el biogás puede usarse directamente en quemadores, como por ejemplo en estufas, lámparas y refrigeradores, ya los había mencionado anteriormente en las tablas, ¿verdad? Etcétera. O bien puede ser utilizado como combustible en máquinas de combustión interna. Si el biogás se va a quemar directamente, solo es necesario eliminar las gotas de agua en su suspensión que son arrastradas por el gas al salir del digestor, evitando así la obstrucción de las tuberías en las que se maneja el biogás. Una forma de eliminar esta agua es haciendo pasar el gas a través de un superador de líquidos que consiste básicamente en un recipiente que guarda una temperatura más baja que el biogás para así condensar el vapor de agua y atraparlo. Dice que también la utilización del biogás en equipos comerciales requiere de adaptación sencilla para quemadores eficientes. Pues en el caso de los motores diésel y todos esos, lo que se hace es operarlos en forma dual. En un 85% de biogás a un 15% de diésel, para así prevenir daños en los inyectores. Pues para la adaptación de motores de combustión interna se puede optar por la modificación del carburador de gasolina o bien usar un carburador especial para un gas. Como lo mencionaba, ¿verdad? Que usamos de qué tipo de gasolina, que es diésel, de 85% de biogás a un 15% de diésel. Bueno, la siguiente, y esto ha sido todo. Espero que haya entendido sobre las plantas que haya entendido sobre nuestra explicación de las plantas de biogás.